Hola de nuevo, queridos amigos. En este momento vamos a considerar ya el tiempo para la predicación de este domingo y, como ustedes ya lo saben, el pastor ha estado dando una serie de conversaciones acerca de la guerra espiritual. Hemos visto temas muy importantes relacionados con la oración, con la lectura de la Biblia, con la triple alianza de los enemigos del cristiano, que son el diablo, la carne y el mundo. También hemos visto acerca de nuestra posición como hijos de Dios, de cómo éramos antes de que nos convirtiéramos y cómo somos ahora que vivimos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y esto nos da el poder para poder, valga la redundancia, vencer los dardos del enemigo y poder salir victoriosos en cada batalla espiritual que se nos presente. Son temas muy importantes, muy relevantes, y ahora, como un intermedio o como un paréntesis dentro de esta serie de temas, vamos a analizar algunos de los principios que se nos han estado enseñando, pero comparados con algunas de las principales batallas o acontecimientos relacionados con la historia de las guerras de la humanidad. ¿Por qué vamos a hacer esto? Voy a dar una serie de explicaciones y el tema se titula Guerra terrenal, guerra espiritual. La guerra espiritual precede las guerras terrenales, pero las guerras terrenales nos ayudan a nosotros los humanos a entender la guerra espiritual. Así que ambas se complementan y el día de hoy las vamos a analizar. Como un pequeño paréntesis de esta conversación que tengo con ustedes, quiero decirles que de vez en cuando voy a estar tomando agua de H-E-B y voy a estar consumiendo, si es necesario en mi cuerpo, paletas del Dr. Simi. Espero no necesitarlas, pero espero su comprensión y sus disculpas respecto a estos momentos. Vamos a comenzar ahora sí. La guerra en la historia humana. Tenemos que comprender esto. Unos datos muy importantes. Hasta el final, del siglo XX, estamos hablando que desde los inicios del ser humano hasta el final del siglo XX, la guerra ha definido la mayor parte de los cambios fundamentales de las naciones en el mundo. Es decir, los cambios más representativos, no todos quizás, pero sí la mayoría, se han dado después de un periodo de guerra física en la humanidad. ¿Ok? Siguiente punto. La mayor parte de la historia de la humanidad ha estado acompañada de guerras. Por ejemplo, Estados Unidos, el país más poderoso actualmente, con 244 años de existencia, es decir, es un país muy joven, solo ha tenido de 15 a 17 años de paz. Piensen en eso. De 244 años, solamente de 15 y lo más positivo a 17 años. Es una proporción muy, muy pequeña, pero todavía palidece a comparación del mundo. Tan solo tomando 5,000 años de humanidad, solamente han habido 900 años de paz, de tranquilidad, de no conflicto. 18% del tiempo. Quizás 18% para algunos parezca alto, pero si lo comparas con los milenios que hemos vivido, realmente es muy poco tiempo. Ni siquiera logra abarcar el tiempo de 1000 años que duró la Edad Media. Así que la guerra ha estado presente, es endémica en la naturaleza humana. Buena o mala, seamos pacifistas o estemos a favor de ciertos tipos de guerras, nuestra opinión pasa a segundo lado ante el hecho de que la guerra es un acontecimiento endémico de la humanidad, así como la gripa. Está con nosotros y la podemos controlar, la podemos neutralizar en cierto momento, pero tarde o temprano siempre vuelven a resonar los tambores de batalla. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. La guerra, como todo evento humano, es tratado con mucha abundancia en la Biblia. En algunos momentos con más detalle, en otros sencillamente se les dedica un versículo, pero siempre en la Biblia va a estar presente este tema, sobre todo en el Antiguo Testamento, como dice aquí el texto. En el Antiguo Testamento hay más de 85 pasajes o grupos de pasajes que se relacionan directamente con diferentes batallas
dejando en cada una de ellas Dios una enseñanza para la vida. Es decir, estos pasajes, algunos de ellos son grupos de capítulos, ¿ok? Para que no piensen que solamente son versículos, se hablan acerca de las batallas, ¿ok? Ustedes han conocido de las principales batallas que relata la Biblia, algunas de ellas se han llevado al cine, otras las comentan con lujo de detalles y emoción en la escuela dominical, y otras no son tan conocidas, pero al final de cuentas están presentes en la Biblia y por alguna razón Dios quiere que las estudiemos y que las tomemos en cuenta. Recuerden que lo que está en la palabra de Dios siempre va a tener una enseñanza moral, siempre va a tener algo de lo cual Dios quiere que practiquemos en nuestra vida diaria. Vamos a al siguiente punto. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Alguien me podrá decir, no hay batallas o guerras en el Nuevo Testamento. De hecho, ahí todo se habla de paz, de amor, de amar a los enemigos. Bueno, vamos a ver qué dice. La Biblia habla de la vida del cristiano como una guerra. Esto nos debe de quedar ya muy claro con las predicaciones pasadas, pero voy a dar un ejemplo. 1 Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe. No nos está diciendo si quieres pelea la buena batalla o si se te presenta pelea la buena batalla. Nos está dando la orden directa de que luchemos como cristianos. Echemos mano de la vida eterna, a la cual fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De todo este verso, solamente quiero que ustedes tengan en cuenta la primera oración. Pelea la buena batalla de la fe. Queridos hermanos, como cristianos, estamos vivos aquí en este planeta. Esperamos en Dios tener muchas décadas más de vida, con buena salud, pero la realidad es que, aunque no nos guste, a mí en lo personal no me gusta, pero tenemos que pelear. No tenemos que agarrar una espada o una pistola, pero sí agarrar las armas que Dios nos ha dado para librar la batalla espiritual. Y cada uno de nosotros tenemos que librar una batalla específica. Y la Biblia siempre ha sido muy clara respecto a la guerra. De hecho, hay dos batallas espirituales que tenemos muy buenas razones para pensar que son literales, no simbólicas, y que van a ocurrir en el final de los tiempos. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, algunos pueden pensar, esta imagen es muy famosa, la pintó Gustave Doré, un francés, si no me equivoco, del siglo XVIII, y dibujó muchas pinturas o muchos grabados relacionados con la Biblia porque hizo una edición especial donde sus dibujos estaban como imágenes que explicaban ciertos pasajes. Son muy famosas estas imágenes y aquí tenemos la batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Los que están obviamente cayendo al abismo son los demonios. Ahí en el primer plano, más iluminado, ese es Lucifer. Y arriba está el arcángel Miguel con la espada, digamos que el comandante de las Fuerzas Armadas de Dios, el arcángel Miguel, y está expulsando del paraíso a los demonios. Tenemos una forma de interpretar esta imagen que es lo que se relata respecto al Génesis, de cuando Dios expulsó del cielo a todos estos ángeles rebeldes, que al final de cuentas literalmente fue una batalla. Se tuvo que librar una guerra literal en el ámbito espiritual, con espadas espirituales pero literales, ¿ok? Y también en Apocalipsis se relata otra batalla de ángeles contra demonios, otra vez comandadas por el arcángel Miguel, y va a tener lugar al final de los tiempos. Pero no solamente esta batalla. En la siguiente imagen tenemos al mismo Jesucristo sobre un caballo blanco, con una espada, con un listón en su talón, con una corona, ¿verdad? Y con un semblante de guerrero, ya no de cordero inmolado, humilde e inocente, sino de un rey que viene a impartir justicia final. Esto está en Apocalipsis 19 y relata precisamente la segunda venida de Cristo, donde Él regresa ya como el Rey de Reyes y Señor de Señores para destruir completamente a los ejércitos del Anticristo en una batalla, en la batalla de Armagedón, ¿ok? Por lo tanto, tenemos muy buenas razones, para suponer que esta va a ser una batalla literal, tal cual como se escribe ahí. No es un simbolismo, no es una alegoría, no se trata de una realidad más material, va a ser algo espiritual, pero que va a ser visible a los ojos físicos y lo vamos a poder experimentar.
porque dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Entonces, ya tenemos otros dos ejemplos de cómo la guerra incluso va a ser un modelo necesario en el mundo espiritual en los tiempos finales. ¿Ok? ¿Qué va a suceder ahora, estimados amigos? Les voy a presentar 5 o 6 ejemplos de eventos de guerras en la historia y voy a hacer al inicio de cada uno de estos eventos una pregunta que voy a invitarlos a que ustedes la respondan allí en casa. Van a tener aproximadamente unos 10 segundos para que mediten las respuestas y ustedes elijan cuál creen que es la correcta. Si ustedes no conocen estos eventos históricos, entonces van a poder implementar su estrategia. Pero si ustedes ya conocen estas batallas y el resultado de ellas, van a poder sencillamente hacer un ejercicio de conocimiento de la historia. Vamos a ver el primer ejemplo y cuando ya les explique el acontecimiento, entonces vamos a ver cómo se relaciona con algunos de los principios de la guerra espiritual. Espero que este mensaje sea de bendición, que no solamente aprendamos de historia, sino que también podamos llevarnos principios para la vida. La siguiente diapositiva nos muestra el mapa de Europa. Tenemos el país de Alemania, que tiene la bandera nazi, y podemos ver que abajo está el país de Austria, porque quiere decir que Adolfo Hitler, en el año de 1938, invade Austria y la toma como si fuera parte de Alemania, sin preguntarles a los austriacos, sin hacer una consulta popular, sin consultar en internet. Lo que hizo Hitler fue sencillamente: mando mis tropas a Austria, tomamos el país y forma parte de nosotros, sin consultar a nadie más. Bueno, ¿qué sucede después? Ese mismo año de 1938, como dice el cuadro café que va a aparecer en su pantalla, Adolfo Hitler, en su afán de control y poder, anexionó a Austria a su territorio, pero no es suficiente para él. Ahora quiere invadir Checoslovaquia. Ahí ustedes la pueden ver en la pantalla y voy a poner las flechas que ahora aparecen, que señalan la región que Hitler quería de Checoslovaquia, la zona más cercana a Alemania. ¿Por qué hace esto Hitler? Su versión oficial es que ahí viven muchos alemanes y bueno, la doctrina de Hitler es Alemania para los alemanes y por lo tanto, si esos eran alemanes, tenían que formar parte del país de Alemania, no de Checoslovaquia. Pero esta acción puede aumentar los temores en Europa de que se aproxime otra guerra. Recuerden que en 1918, es decir, 20 años atrás, había apenas terminado la Primera Guerra Mundial y no querían que se volviera a repetir. Así que todos los esfuerzos en los años 20 y 30 se encaminaron en Europa para evitar otra guerra, pero Hitler de verdad estaba haciendo unos méritos que ya estaban sospechando de él. Así que vamos con el siguiente cuadro. Momento de la decisión ante lo que Hitler está haciendo. Hitler amenaza con invadir lo que ahora es República Checa, ¿ok? Imagínense que ustedes son el primer ministro de Reino Unido, Neville Chamberlain, ¿ok? Ustedes deben de responder ante la amenaza de Hitler de invadir Checoslovaquia. Francia no va a mover un solo dedo si ustedes, Reino Unido, no toman acción. Entonces, espera también la decisión que ustedes tomen. ¿Qué van a hacer? Mediten las 3 respuestas que les voy a presentar en el siguiente cuadro. Inciso A: lanzarle un ultimátum a Hitler bajo la amenaza de comenzar la guerra si Alemania invade Checoslovaquia. Opción B: darle luz verde a Hitler para que invada parte de Checoslovaquia a cambio de que no invada más territorio. Es decir, ok, te dejamos que invadas esta parte, pero nada más. Inciso C: exhortar a Hitler a través de la diplomacia y el diálogo para que cambie de parecer. ¿Cuál opción cree usted que es la correcta? ¿Cómo debería de reaccionar Neville Chamberlain? ¿Qué debemos de hacer? Queremos la paz, pero Hitler no sabemos cuáles son sus intenciones. ¿Podemos convencerlo? ¿Podemos a través del diálogo cambiar el curso de la historia? Medítelo. Le voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5.
Les voy a presentar la respuesta correcta. Venga de ahí. La respuesta es la B. Si usted pensó en la letra B, esa es la opción que tomó Neville Chamberlain en el año del 38, a través de un evento que se llamó el Pacto de Múnich. Múnich es una ciudad al sur de Alemania. Ahí se encontraron Neville Chamberlain, se encontró también el presidente de Francia, Daladier, se encontró el duque de Italia, el dictador Benito Mussolini, aliado de Hitler, y el Hitler mismo, como lo pueden ver en la imagen. Ahí están los cuatro reunidos. ¿Y qué sucedió en ese pacto? En su afán por no ser tan duros con Hitler y comenzar otra guerra, tanto Inglaterra como Francia accedieron a las demandas de Hitler de invadir Checoslovaquia. Paradójicamente, esto aceleraría el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Winston Churchill, quien después sería uno de los primeros ministros más importantes de Reino Unido y de los líderes más famosos del mundo, dijo después de esta decisión: habéis aceptado la humillación para salvar la paz. Conservaréis la humillación, pero tendréis la guerra. Churchill era partidario de no dejarle ningún espacio en blanco a Hitler y de una vez darle un ultimátum, o si no, la guerra. Prepararse otra vez para la violencia, por más indeseada que sea. Alguien podrá decir, ¿pero qué no se supone que la guerra se combate por la paz? ¿Por qué no usar mejor la racionalidad, el diálogo, la lógica? Somos seres humanos. La respuesta es que Hitler no era un ser racional. Hitler era irracional. Con él no se podía negociar. O uno obedecía lo que él decía, o Hitler te hacía la guerra. Hagan de cuenta que Hitler era como el apéndice de una persona. Puede que no te moleste durante mucho tiempo, pero por azares del destino, o más bien por diosidencias, porque Dios tiene el control de todo, esos Hitleres salen a la luz y se convierten en apendicitis. Y no lo puedes controlar con medicamentos, con dietas, no lo puedes controlar con métodos no invasivos. Tienes que meterle cuchillo para sacarlo. Es lo mismo con Adolfo Hitler. Era un apéndice que en cualquier momento podía dar lata, y si se dejaba pasar, iba a destruir todo lo de a su alrededor, ¿ok? Por eso, el primer ministro de Inglaterra y, por supuesto, el de Francia, erraron al darle más oportunidad a Hitler, porque después invade el resto de Checoslovaquia, y después invade Polonia, y después comienza la Segunda Guerra Mundial, dejando a 60 millones de personas muertas, ¿ok? Así que bueno, tenemos el primer caso bélico. ¿Cómo lo relacionamos con la vida espiritual? Bueno, precisamente con la realidad de la guerra espiritual. Nos guste o no, tenemos que pelear la buena batalla. Cuando vemos una amenaza espiritual, tenemos que luchar. Nos guste o no, nos dé flojera o no, le tengamos miedo o no, necesitamos saber que desde que nacemos estamos en una guerra y no podemos ser neutrales. Les voy a leer lo que dice Neil T. Anderson, dos frases muy interesantes. La primera dice: hay una guerra rugiendo en este mismo momento en el terreno espiritual, con el único Dios altísimo y su ejército por un lado y el adversario, Satanás, por el otro. No hay zonas desmilitarizadas, dice la segunda frase. Es decir, no hay zonas neutrales. O se está de un lado o se está del otro. Y esto no es de nosotros. Esto es porque desde el momento en que nacemos tenemos la naturaleza caída y formamos parte de la familia del diablo, pero depende de nuestra decisión aceptar estar del lado de Dios, del lado de Jesús. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado del vencido, que fue derrotado en la cruz, o del lado del vencedor, quien resucitó de los muertos? Y un versículo dice, se los voy a repetir, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. No trates de negociar con el enemigo, no tratemos de discutir con él, no tratemos de razonar con él. Se trata de implementar las armas que Dios nos dio para que podamos vencerlo. Yo esto se los digo no como alguien que ya venció, se los digo como alguien que también está en la lucha, imperfecto, necesitado de Dios, muchas veces, la mayoría del día, pero que tenemos que tener en cuenta esta realidad. Otro versículo dice, sed sobrios y velad,
porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. No podemos razonar con un león. Tenemos que huir de él o, en el peor de los casos, enfrentarlo. Pero no podemos razonar con él. El diablo por eso es como un león. Es un animal, es como un animal que solamente quiere comer y punto. No se puede más. Así que la guerra espiritual existe, así como Hitler existía y sus intenciones de invadir tenían que hacerle frente sí o sí, eventualmente. Nosotros también tenemos que hacerle frente a los enemigos espirituales. Vamos al segundo evento. Tenemos otro mapa. Es el año de 1812. Vean que el mapa señala del lado derecho a Moscú. ¿Ok? Tenemos entonces que en el 1812, el más grande emperador que había existido hasta ese momento, Napoleón Bonaparte, con su Grand Armée, la gran armada o el gran ejército de Napoleón, invadió Rusia. Ya tenía casi todo el continente en sus manos, pero Napoleón, ansioso de territorios y de poder, decide invadir el territorio ruso. Entonces comienza a llevar todo ese ejército y obviamente se encuentran, vean el siguiente dibujo, en la batalla de Borodino. Aquí aparecen primero los cañones y el águila de Napoleón, pero los siguientes cañones muestran el punto exacto donde están ahí los fusiles chocando, que muestran el punto exacto donde sucedió la batalla de Borodino, la batalla más sangrienta para Napoleón, pero también para los rusos. Fue una batalla para los franceses de Napoleón. Napoleón estaba en lo alto de su poder, estaba ebrio de una sensación de que iba a poder obtener todo el mundo, ¿sí? Entonces, como lo muestra el siguiente caballito, Napoleón está comandando a sus fuerzas para llevarlas a tomar Moscú. En el momento en que tomara Moscú, iba a derrotar a los rusos y Rusia iba a formar parte de otro estado francés colonizado más. ¿Ok? Vamos a ver otras variables. Es septiembre de 1812, como lo dice el cuadro café. Napoleón se aproxima a tomar Moscú. Les voy a dar otra variable. El terreno. Es otoño. Es septiembre de 1812. Y el territorio de Rusia, de alrededor, de Moscú, de Borodino, de toda esa zona, consiste en estepas, es decir, llanuras. No hay casi árboles, no hay bosques, ni siquiera casi hay montañas. Son puros matorrales para que ustedes piensen cómo es el terreno. Y en los ejércitos, el ejército francés contaba con 650,000 soldados, mientras que los rusos solo tenían 400,000. Ahora sí viene el momento de la decisión. En el siguiente cuadro. Imagínense que ustedes son el general Mijail Kutuzov, ruso, y después de la batalla de Borodino tienen que poner la retirada. Los rusos se tienen que replegar porque si no van a ser muertos todos. Dejan el camino a Moscú, no porque los rusos quisieran, sino porque era necesario. Dejan el camino a Moscú abierto para Napoleón y sus hombres. ¿Qué decisión tomarán ustedes? Piénsenlo. Inciso A. Evacuar a la población de Moscú, quemar la ciudad y no dejar nada para los franceses. Inciso B. Rendir la ciudad y aceptar la superioridad militar de la Grande Armée de Napoleón. O inciso C. Continuar la lucha mientras llegan refuerzos de Reino Unido, aliado de Rusia. ¿Ustedes qué harían si fueran el general ruso? ¿Se rendirían? ¿Evacuarían la ciudad de Moscú? ¿O lucharían con los hombres que les quedan hasta que llegan los refuerzos de Reino Unido? ¿Qué harían ustedes? La respuesta es la A. Esa es la que tomaron los rusos. Quemaron la ciudad de Moscú. Imagínese usted que de repente los americanos quieren invadir San Luis Potosí, porque San Luis es una ciudad en un punto estratégico en las rutas de México, ¿ok? Ahora imagínense que sabemos que San Luis va a ser invadido. ¿Qué haría? Imagínense que Javier Nava y el presidente de Soledad se ponen de acuerdo para quemar todo lo de San Luis, no dejar ningún edificio de pie, quemar todas las casas, todos los supermercados, todas las tiendas, todas las plazas comerciales, no dejar ningún alimento para los americanos. Esa fue la estrategia que tomaron con Moscú. Llegaron los franceses
a Moscú, como lo pueden ver en la imagen, todo en llamas, no encontraron alimento, no encontraron abrigos, no encontraron lugar donde dormir, lo pasaron muy mal los franceses, se debilitaron. Y como vieron que no había absolutamente ningún ruso, obviamente tampoco los líderes, tuvieron que regresarse a Francia. Pero oh sorpresa, como lo vemos en la siguiente diapositiva, los franceses tuvieron que enfrentarse al crudo invierno de Rusia. Imagínense, las estepas, no hay ningún árbol frutal, no hay ninguna cosa que comer en las estepas, solamente nieve y más nieve y más nieve. Comenzaron a debilitarse los franceses, se les acabaron los suministros de comida, tuvieron que matar a sus caballos para poder comer y entonces tuvieron que irse caminando hasta Francia desde Rusia. ¿Cómo ven? Fueron muriéndose lentamente, caían al suelo cubierto de nieve y de viento, muertos o se quedaban congelados, ¿sí? De tal forma que Napoleón regresó humillado a Francia con el 20% de esos 650,000 que se había llevado. Fue una derrota humillante para el grandioso Napoleón Bonaparte. Y lo curioso es que muchos años después, en el siglo XX, en la Segunda Guerra, otra persona cometería el mismo error de Napoleón al invadir Rusia, en la Operación Barbarroja. La siguiente imagen nos muestra a los nazis de Alemania sufriendo las mismas consecuencias de haber invadido a los rusos. Los crudos inviernos de Rusia hicieron que los tanques de guerra se estancaran, que no se pudieran mover, los alemanes se quedaban sin comida, se quedaban totalmente fríos, no estaban acostumbrados al frío ruso. La siguiente imagen nos muestra dos fotografías que los suministros se les acababan, tenían que llevar todo con caballos porque los carros de guerra se quedaban atascados en el piso y algunos de ellos padecían un frío tan enorme que vean estos tres tipos que están ahí de Alemania, se acurrucaron para dormir, para darse calor, pero cuando los quisieron mover ya estaban congelados. Así se quedaron, ¿ok? Dormidos, ya no volvieron a despertar por el intenso frío de la región de Rusia. ¿Esto a qué nos lleva, estimados amigos? A la siguiente enseñanza espiritual. El enemigo será tan fuerte contra nosotros si le proveemos de las municiones para atacarnos. Es decir, si nosotros proveemos de alimento espiritual al diablo, a la carne o al mundo, obviamente va a ser poderoso contra nosotros. Pero si aplicamos la misma estrategia de los rusos de quemar las provisiones para el invasor, los vamos a dejar débiles y nosotros vamos a poder regresar como cristianos con el poder de Dios a reconstruir lo que tuvimos que sacrificar. ¿Ok? ¿Qué versículos nos ayudan? Romanos 13, del 12 al 14. Ya no lo voy a leer todo, pero sí quisiera que veamos la segunda parte. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas, ni siendo envidiosos, sino que vestíos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice al final? ¿No qué? No proveáis para los deseos de la carne. Aquí hablamos del enemigo de la carne. ¿Cómo lo podemos nosotros relacionar? Si tenemos la tentación, los que somos jóvenes solteros, y nos da la tentación con una mujer, no proveamos más estando al lado de esa mujer, no viendo cosas feas en otros lados. Si nosotros somos enojones y sabemos que somos carnalotes en esa área, ¿qué vamos a hacer? No le proveamos a la carne más razones para atacarnos, para que se despierte y nos tiente. Tratemos de no meternos con personas que sabemos que nos van a hacer enojar. No proveamos, huyamos, dice la Biblia, huyamos de las pasiones juveniles. Y esto también aplica para los grandes, porque las pasiones no se van. Vamos a ver el siguiente versículo. No nos adaptemos a este mundo, sino transformemos nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es decir, si queremos que el mundo no nos engañe con ideologías falsas y destructivas, tenemos a fuerza que proveernos de la verdad, pero no proveerle al mundo de oportunidades para que nos ataque con sus ideas. No leamos libros que sabemos que nos van a hacer mal.
No nos vayamos a reuniones donde sabemos que no somos fuertes mentalmente y que podemos salir confundidos. Debemos de saber cuáles son nuestros puntos débiles, nuestras ideas equivocadas y no seguir alimentándolas. Repito, no lo digo como alguien que ya lo alcanzó, lo digo como alguien que también está en la lucha junto con ustedes. Y el último versículo, no permitamos que la ira nos haga cometer pecados, que la noche no nos sorprenda enojados, no le demos oportunidad al diablo para que nos derrote. Es decir, también al diablo necesitamos dejarlo sin provisiones y nos invade nuestra vida. La ira, para que tengamos presente esto, porque muchos de nosotros nos enojamos con facilidad, la ira nos hace proveerle al diablo oportunidades para que sea más fuerte en nuestra vida y nos oprima después. No le demos lugar al diablo, como lo dice la versión 60. Así que, queridos hermanos, pidámosle a Dios que si sabemos que el enemigo nos va a invadir con sus fuerzas, que Él nos provea de lo espiritual, pero que también nosotros dejemos aquellas cosas, aunque nos duela, de aquello que le va a dar al diablo la oportunidad de ser más fuerte que nosotros. Siguiente evento histórico de las guerras. Este es uno que me encanta, viene en la Biblia. Tenemos el mapa de Israel, ¿ok? El punto rojo señala un lugar que se llama Laquis, ¿ok? Laquis. Vamos a ver qué evento estamos teniendo. Es el año 701 a.C. El rey asirio, Sennacherib, invade Laquis, como lo muestran aquí los caballitos de la imagen. Invade Laquis, la sitia y la toma. Incluso dicen que la destruyó hasta los cimientos. Actualmente Laquis no es una ciudad reconstruida, es una zona arqueológica, pero tuvo una historia muy interesante. Y como lo dicen aquí, lo muestran esta imagen de dos espadas. El rey asirio Sennacherib invade Laquis, la toma y la destruye completamente. Tenemos muchos datos para saber que esto sucedió, que la Biblia es verdad en lo que señala. Les quiero mostrar unas imágenes en la siguiente diapositiva. Nos muestran unos relieves que el rey Sennacherib mandó construir en su palacio en la capital del imperio asirio, en Nínive. Esto lo hizo precisamente pues para sentirse chido y que cada vez que pasara por esa sala donde estaban los relieves, él dijera, miren lo que yo conseguí. Invadí Laquis, la tomé y aquí les dejo en este salón toda la historia en imágenes para que todos los que visitaran a Sennacherib pudieran ver su poder y su estrategia militar. No era un tipo humilde Sennacherib, era un emperador arrogante como cualquiera de los demás emperadores de la antigüedad. Actualmente los relieves están en el Museo Británico en Inglaterra. Pero quisiera que me tuvieran un poco de paciencia y que veamos algunos fragmentos de esos relieves para que nos demos cuenta de que son una obra preciosa de arte antiguo, pero también nos muestran el estilo de los sitios a ciudades en la época antigua. Vamos a ver algunos de ellos. En la imagen siguiente vemos que aquí se representa el campamento base de los asirios, desde donde saldrían los soldados para destruir la ciudad de Laquis, que era una ciudad muy fortificada, muy bien defendida, pero al final de cuentas fue destruida. Aquí podemos ver en la primera flecha que los asirios construyeron un camino intermedio en el campamento para fortificar este mismo campamento. La siguiente flecha señala las tiendas de campaña de los asirios y la siguiente flecha señala a un sacerdote o dos, no sé muy bien, no se distingue, a varios sacerdotes llevando a cabo un ritual religioso que les diera favor delante de los israelíes, de los judíos en Laquis, ¿ok? La siguiente imagen nos muestra a unos guerreros asirios. Vean el detalle con el cual fueron esculpidos estos relieves, la vestimenta, la armadura de estos señores, los detalles de la barba están muy bonitos, muy específicos, pero vean que llevan ondas, es decir, los asirios arrojaban enormes piedras con ondas hacia las murallas de Laquis. La siguiente imagen son arqueros que están lanzando sus flechas hacia los guerreros que defendían la ciudad amurallada. Otro tipo de guerreros son los lanceros. Vean que llevan escudos y lanzas que están llevando a cabo en lanzamiento hacia sus enemigos.
Vamos a ver la siguiente imagen. Esta nos muestra de una forma más clara el campo de batalla general. Las primeras dos flechas nos señalan las rampas artificiales que los asirios construyeron para poder llegar hasta las murallas de la ciudad de Laquis, ¿ok? Las siguientes flechas nos muestran que los habitantes de Laquis lanzaban antorchas y piedras hacia los asirios. Esas fueron las armas que ellos utilizaban para repeler el ataque de los asirios. Vamos a la siguiente imagen. Esta imagen me encanta porque es bien dinámica. Uno puede sentir el fragor de la batalla y del asedio, y hasta uno puede escuchar los gritos de guerra, puede escuchar los sonidos de las pisadas, las rampas, el crujir de la madera. Vamos a ver. La primera flecha nos señala la muralla de la ciudad de Laquis. Vean que ya fue destruida y los asirios van a poder entrar con facilidad a la ciudad. La siguiente flecha nos muestra un carro de guerra que era de asedio. Vean que tiene hacia adelante como un pico enorme y duro, ¿verdad? Que servía para romper las puertas de la ciudad, las puertas principales. Hagan de cuenta como un ariete, ¿ok? Entonces, esas eran las maquinarias de guerra que utilizaban los asirios, y también vemos que detrás de las maquinarias estaban los arqueros con la siguiente flecha para ahora sí que cubrir a los que atacaban con los arietes. Vamos a ver una imagen más cercana de esta misma foto. Vean que está muy dinámica. ¿Qué sucede? Vemos en la primera flecha una antorcha que está arrojándose desde la muralla queriendo quemar el ariete. Pero ¿qué creen? El guerrero que está dentro del carro lanza agua para ahora sí que suprimir el fuego y que no se quemara el carro de guerra. ¿Ok? Vean cómo pensaban en todos los asirios. Vamos a la siguiente imagen. Vemos en una torre a un defensor de la ciudad, a varios defensores. La primera flecha señala a un arquero y los que están atrás de él, la siguiente flecha, señala a guerreros que están lanzando piedras también. Alrededor de la torre, vean todas las antorchas, vean todas las piedras que están lanzando los defensores de la ciudad. Continuamos. Al final de cuentas, los asirios lograron derrotar a los judíos. La imagen que podemos ver en la siguiente diapositiva son 3 prisioneros de guerra empalados, es decir, hacían picas de madera y así los sentaban sobre ese pico filoso y los empalaban. Era una muerte muy tortuosa. Pero ¿qué otras formas? La siguiente foto muestra a soldados asirios llevando en desfile a prisioneros de guerra ante el emperador Sennacherib, dispuestos a ser ya ejecutados. Y la tercera imagen nos muestra ya a unos prisioneros de guerra ya siendo dispuestos a ser decapitados. Pero continuamos, todavía hay más. La siguiente diapositiva nos muestra en la parte de en medio que los habitantes de la ciudad tuvieron que ser deportados y salieron de su ciudad ya destruida y quemada, ya todos tristes. Podemos ver el semblante triste y resignado de los habitantes llevando sobre sus hombros sus pertenencias personales. La siguiente imagen podemos ver una familia que está siendo deportada por los asirios. Vean que llevan sus vacas, llevan su carreta, en medio los niños sentados, están siendo ya evacuados de la ciudad. Y la última imagen, otra familia más que también lleva sus pertenencias a través de un camello. Vean la tristeza, la resignación en los rostros de estas personas. Y por último, la siguiente imagen, podemos ver ya al emperador sentado sobre un trono, ya totalmente, ¿cómo decirlo? Siendo entretenido por sus siervos. Detrás de él se encuentra su tienda de campaña, y vean que hay un cuadro, como lo señala la flecha, en donde está una inscripción con escritura cuneiforme. ¿Qué dice esta escritura? Se las voy a poner. Sennacherib, rey del mundo, soberano de Asiria, se sentó sobre un trono Nimedú y pasó revista al saqueo de Laquis. De alguna forma, de todas las ciudades que conquistó Sennacherib, esta fue la que más le enorgulleció. Y bueno, vamos a ver qué sigue. El siguiente mapa.
después de conquistar Laquis, ¿a dónde creen que ahora él quería ir? A la joya de la corona, a Jerusalén, como lo podemos ver en la flecha que desde el sur hasta el norte Sennacherib quiere conquistar. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? ¿Conquistará Jerusalén? ¿La destruirá y la humillará como humilló a Laquis? Vamos a ver las opciones. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Sennacherib, como lo dice el siguiente cuadro amarillo, ahora desea sitiar Jerusalén. Usted es el rey Ezequías, y aunque ha pagado los tributos al rey asirio, aún así él lo va a invadir. ¿Qué va a hacer usted? Inciso A. Esperar a que lleguen las divisiones egipcias que le prometió el faraón desde el sur. Tomarán a los asirios por sorpresa en la retaguardia. Inciso B. El ejército de Jerusalén es más numeroso. Hijos de Israel, a la carga. O inciso C, consultar a Dios a través del profeta Isaías por dirección y protección. ¿Qué va a escoger usted si usted fuera el rey Ezequías? Vamos a ver la respuesta correcta. Es la C. Eso fue lo que hizo Ezequías. Derrota de los asirios. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, pero también lo podemos ver en Crónicas y lo podemos ver en el libro de Isaías. ¿Cómo fue que pasó? El Rabsaces, o intérprete del rey Sennacherib, como lo dice el cuadro, amenazó a Jerusalén con blasfemias a Dios, negando su poder y burlándose del liderazgo de Ezequías. Si ustedes leen el pasaje, se van a dar cuenta de todas las palabras que el Rabsaces dijo en contra de Dios. Lo humilló al pueblo de Jerusalén, humilló al rey, pero también quiso humillar a Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Consultó a Dios a través del profeta Isaías para que lo guiaran sobre la situación. Se rasgó sus vestidos junto con sus consejeros y le pidieron ayuda a Ezequías para que consultara a Jehová a favor de ellos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué dice Segunda de Reyes? Aquí viene lo que Dios hizo. Cristo, o más bien Dios Padre, mandó una mortandad en el campamento de los asirios y mató a 185,000. Después, cuando los judíos vieron el resultado, el siguiente día vieron que todos estaban muertos y por alguna razón Dios no permitió que Sennacherib muriera precisamente para que viera todo lo que Dios podía hacer en su contra. Si Sennacherib, a través de sus Rabsaces, humilló y se burló de Dios delante del pueblo de Israel, Dios, sin siquiera haber levantado una sola espada, sin haber lanzado una sola flecha desde el muro de Jerusalén, destruyó a los asirios. Dios hizo todo el trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasó con Sennacherib? Regresó humillado a Nínive, pasó el tiempo y mientras él adoraba a un dios pagano en su palacio, sus dos hijos, su propia sangre, lo apuñalaron y lo mataron. Huyeron del palacio, huyeron de Asiria, pero vean que la forma en la que Sennacherib murió fue de lo más humillante. Vamos a la siguiente diapositiva. Si el sitio de Laquis lo documentó el rey Sennacherib con todo su esplendor en su palacio, con todos los relieves que yo les mostré, ¿qué de Jerusalén? No hay un solo relieve. No hay ninguna imagen, no hay ninguna pintura que muestre a Sennacherib conquistando a Jerusalén. Y déjenme decirles, si Laquis fue importante por su posición estratégica, Jerusalén era lo que realmente Sennacherib quería conseguir. Esto nos dice que lo que dice la Biblia es verdad. Dios no permitió que Sennacherib y los asirios conquistaran Jerusalén. ¿Y cómo sabemos que fue cierto? Porque no hay ningún registro en la historia que hable acerca de esto. Si Sennacherib hubiera conquistado Jerusalén, muy seguramente habría dedicado una porción más grande de su palacio para mostrar precisamente dicha conquista. Estoy completamente seguro, pero no la hay. De hecho, siglos después, el gran historiador Heródoto de Grecia dejó constancia de que esa batalla, ese sitio de Jerusalén por parte de Sennacherib y de los asirios, se resolvió a partir de un milagro. Eso fue lo que dijo el historiador Heródoto. Pero ¿qué creen? También algunos eruditos piensan
que la forma en la que Dios mató a los asirios fue a través de una plaga de ratas y de ratones en el campamento, y que a través de la peste, una peste muy acelerada y de efecto rápido, los mató a todos de un día para otro. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos esto en la vida espiritual? La importancia de encontrar la verdad en la palabra de Dios para obtener la victoria. Nos dice Segunda de Reyes 19:1-2 que el rey Ezequías se humilló delante de Dios y junto con su mayordomo y con su escriba y con los ancianos y los sacerdotes fueron al profeta Isaías. ¿Qué fue lo que pasó? El rey consultó al profeta. ¿Y cuál es nuestra forma ahora nosotros de consultar al profeta? A través de la Biblia, porque la Biblia, inspirada por Dios, fue escrita por los profetas de Dios. Nosotros necesitamos ir a la palabra para poder contrarrestar las mentiras del enemigo. El enemigo es como ese Rabsaces que comenzó a decir puras mentiras en contra de Dios para que la gente se las creyera y que se pasaran del bando de los asirios, que hubiera un levantamiento del pueblo en contra de Ezequías y que dijeran: entregamos la ciudad a los asirios para que no nos maten, nos volvemos tributarios de ellos. Eso quería lograr el Rabsaces, eso quería lograr Sennacherib, pero fueron con Isaías e Isaías les dijo la verdad, que el Dios de Israel, el Dios de Judá, es el Dios todopoderoso, y fíjense, facilito, los humilló a todos con la muerte. El siguiente versículo habla del Salmo 119, 41, 45, ¿y qué dice la palabra? Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación. Me adelanto un poco. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Ezequías confió en la palabra de Dios a través de Isaías. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Cuando nos venga un argumento del diablo, podemos confiar en que la palabra nos va a sustentar y a sacar adelante. No nos sentimos suficiente delante de Dios, vayamos a la Biblia para ver lo contrario. Pecamos grandemente, pero nos arrepentimos y tratamos de mejorar, pero aún así el diablo nos está atacando con culpa. Vayamos a la palabra para que sepamos que somos perdonados y que Dios nos está restaurando. ¿Ok? Estamos tan influenciados por el ateísmo, por el humanismo, por todas estas ideas contrarias. Vayamos a la palabra para saber lo que Dios dice. A veces es más fácil decirlo que practicarlo, pero esta es la única forma de poder tener victoria. Hermanos, creo que ya me estoy tardando. Me quedan 2 historias más. Espero que vayan conmigo en este momento y que me tengan un poco de paciencia. Voy a tratar de ser un poco más rápido. Vamos a la siguiente historia. El siguiente mapa nos muestra el territorio de Inglaterra al norte, de Francia al sur, en mayo de 1940. Bueno, ¿qué está sucediendo? En ese mes, Hitler y los alemanes ya derrotaron a Francia, invadieron Francia. Francia ahora era otro territorio más de los nazis. También derrotaron a Bélgica y derrotaron a Holanda. No, hombre, en ese momento los alemanes estaban con todo, mis hermanos. Nadie les podía hacer frente. Los ingleses, tratando de defender a los franceses, mandaron tropas a Francia, pero ¿qué creen? Los nazis comenzaron a expulsarlos a la playa, a acorralarlos, de tal manera que, como muestran estas banderas nazis, los tuvieron acorralados en contra de las playas de una ciudad llamada Dunkerque. Ustedes quizás han oído hablar de esto, y si han visto la película de Christopher Nolan, sabrán de lo que hablo. Tanto franceses, pero principalmente británicos, no sabían qué hacer. Las tropas de Hitler estaban avanzando y avanzando, ya los tenían como un pajarito en una trampa, ya nomás era de lanzarles quizás lanzarles un proyectil y destruirlos a todos. ¿Qué sucedió con esto? El siguiente cuadro dice: 1/3 de soldados están rodeados en la zona de Dunkerque. Si no se hace algo, todos estos hombres, en el mejor de los casos, serán prisioneros, en el peor morirán. ¿Qué cree usted que va a suceder? Dice la pregunta. Inciso A: las tropas británicas y francesas se van a rendir para ser prisioneras de los alemanes. Inciso B: el gobierno británico correrá el riesgo y ordenará una evacuación de Dunkerque sin precedentes. Inciso C:
Las tropas americanas llegarán una semana después para reforzar a los aliados europeos contra Alemania. ¿Qué va a suceder? ¿Usted qué piensa? La respuesta es la B. Se le llamó Operación Dinamo y se le conoce coloquialmente como el milagro de Dunkerque. ¿Qué sucedió? Vamos a explicarlo en fotografías. Aquí vemos la primera imagen de los soldados en las playas de Dunkerque haciendo fila para ser evacuados. El ministro británico Winston Churchill comenzó a sospechar que si no evacuaban a todos esos cientos de miles de soldados, iba a ocurrir una masacre, porque los alemanes ya los tenían rodeados. Estaban avanzando, y por poquito, ¿verdad? Ya estaban a poco de alcanzar las playas. Aparte de eso, llegaba la Fuerza Aérea Alemana y llegaban, ¡pum!, lanzándoles proyectiles y matando a cientos o a decenas de soldados. Así que Churchill pidió que se evacuaran a todos estos hombres, aunque el riesgo era muy elevado. ¿Qué sucedió después? La siguiente foto. Barcos de guerra fueron y comenzaron a subir a los soldados en la playa, pero ¿qué creen? Al momento de cruzar el canal, los aviones alemanes los interceptaban y los bombardeaban, y varios de estos barcos de guerra enormes se hundieron, matando a un montón de las personas que estaban ahí y otros con dificultad siendo rescatados. No era una solución viable, se tenía que tomar otra cosa. La siguiente imagen. Viendo la situación tan desesperada, la gente comenzó a preocuparse. Y entonces, el día 23 de mayo de 1940, el rey de Inglaterra, Jorge VI, convocó a toda la nación de Reino Unido a que se unieran el 26, que era domingo 26 de mayo, a un día nacional de oración. La gente comenzó a adoptar en su corazón una actitud de humildad hacia Dios, ¿verdad? Reconociendo que Él era el único que podía salvarlos de esta situación insalvable. No había forma de poder lograr más que con la ayuda de Dios, lo reconocieron. Y podemos ver aquí en la imagen una enorme fila de ingleses queriendo entrar a una iglesia en ese día de oración para poder participar en ese evento espiritual. La siguiente foto nos muestra a un joven soldado británico arrodillado en una iglesia pidiendo por sus camaradas que estaban allí en el norte de Francia siendo evacuados. ¿Qué sucedió? La siguiente foto nos muestra el mar embravecido, ¿ok? Les voy a contar lo más apasionante de la historia. El rey pidió el miércoles, si no me equivoco, 23 de mayo, el día de oración para el domingo. Al día siguiente, 24, todavía no comenzaban a orar los británicos a favor de sus soldados, cuando ese día, jueves, los nazis que ya les mostré, que estaban rodeando las playas de Dunkerque, de repente, todavía los historiadores no pueden explicárselo, ni tampoco los generales de Hitler lo criticaron mucho por esa decisión, pero Hitler mismo ordenó que las tropas se detuvieran y que se quedaran ahí nomás, estancadas. Eso pasó. Hitler ordenó que las tropas se detuvieran, los nazis, de tal forma que no llegaran a tiempo a la playa y que comenzaran a matar a todos los británicos. ¿Cómo la ven? Sin razón alguna, a Hitler se le ocurrió detener sus soldados. Se dan muchas razones por esto, pero todas concuerdan en que fue algo arbitrario de Hitler y que forma parte de lo que se conoce como el milagro. El hecho de que Hitler quisiera detenerse nomás porque él quiso. Ahora bien, alguien me podrá decir, pero esto sucedió antes de que comenzaran a orar. Pero déjenme decirles que muchas veces la oración actúa de una forma retroactiva. Por ejemplo, puede ser que yo en mi corazón disponga a orar delante de Dios por alguien, ¿ok? Y entonces diga, voy a orar por tal persona que está enferma a las 6 de la tarde y son las 3. Y entre las 3 y las 6 de la tarde puede que Dios sane a la persona. Porque muchas veces con la actitud del corazón del cristiano, muchas veces Dios actúa ya. Como dice la palabra, Dios sabe lo que le vamos a pedir. Es posible, no hay forma de comprobarlo, pero es posible que con la actitud de humildad de los británicos delante de Dios, días antes del domingo de oración,
Dios ya hubiera comenzado a actuar sobrenaturalmente. Pero eso no fue lo único milagroso, como lo podemos ver en el mar. ¿Ok? Después del día de oración, el mar en el canal que divide Inglaterra y Francia comenzó a volverse muy bravo, de tal forma que los aviones alemanes no pudieran sobrevolar y bombardear a los barcos que querían evacuar a los soldados, tanto ingleses como franceses. El mar impidió y el clima pésimo impidieron que la Fuerza Aérea Alemana pudiera sobrevolar la zona y reconocer lugares estratégicos. ¿Pero qué creen? Al día siguiente, el mar inexplicablemente se volvió bien mansito, como si nada hubiera pasado el día anterior. Y esto ayudó a que los barcos británicos no tuvieran problemas para poder expulsar de Francia a todos sus soldados. Vamos a la siguiente imagen. Como los barcos de guerra grandes eran blanco fácil para los alemanes, para los aviones, los británicos decidieron mandar barcos privados, barcos de vacaciones para pasar el rato, yatecitos, lanchas. Comenzaron a mandar a Francia barcos personales para poder rescatar a sus camaradas británicos y franceses. Utilizaron ese método justamente horas después de que comenzaran a orar los ingleses en su tierra. Siguiente imagen. El periódico que el 5 de junio de 1940, entre muchos otros, declaraban que aproximadamente 335,000 soldados fueron rescatados sanos y salvos de las playas norte de Francia para llegar a Inglaterra. 335,000. Churchill y sus hombres a lo mucho pensaban que iban a rescatar unas 30,000. Era lo más que deseaban, pero por la providencia de Dios se rescataron la mayoría, casi todos, con muy bajas pérdidas. Solamente, como bien lo dice el periódico, Miracle, solamente pudo haber sido a partir de la mano de Dios. Eso fue el 5 de junio. El siguiente domingo después de ese día, el rey y Churchill, que no era precisamente un gran cristiano, convocaron a toda la nación a un día nacional de gratitud a Dios. Si oraron el 26 de mayo pidiendo a Dios por ayuda, supieron reconocer la soberanía de Dios y le dieron las gracias nacionalmente. ¿Cómo la ven, mis hermanos? ¿Qué piensan de esta historia? Vamos a ver la aplicación espiritual. Si con la historia de Sennacherib y Ezequías vimos la importancia de ir a la Biblia para contrarrestar las mentiras del enemigo, también necesitamos la oración. No solamente debemos leer, necesitamos orar. Pero no solamente necesitamos orar, también debemos complementarlo con la lectura. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como todos somos soldados en esta guerra espiritual, necesitamos orar unos por otros. Cuando oramos por alguien que está pasando por un momento difícil, estamos haciendo guerra espiritual, estamos en la trinchera, lanzando nuestros proyectiles al enemigo. Oremos al Dios que tiene el poder de cambiar todas las cosas. Piensen en algún momento de su vida donde a partir de la oración y el clamor a Dios, Él los libró de algún peligro inminente. Yo sí tengo varios ejemplos, ustedes también tendrán los suyos. Recordemos las veces en las que Dios nos ha librado, no por nuestros méritos, pero sí porque se lo hemos pedido. ¿Ok? Y la última historia, ahora sí. Tenemos un mapa mucho más familiar, el Golfo de México. Hablemos otra vez de la Segunda Guerra Mundial. Es el año de 1942, si no me equivoco. México siempre permaneció neutral a la guerra. Nunca se quiso poner ni de un lado ni de otro. Pero los mexicanos se perturban cuando el 7 de diciembre del 41 los japoneses bombardean Pearl Harbor en Hawái, en Estados Unidos. Viendo que fue un ataque muy cerquita de México, los mexicanos comienzan a condenar de una forma más enérgica las acciones del eje, Alemania, Italia y Japón. Otra cuestión, cerca del Golfo de México, en el Atlántico, submarinos alemanes comenzaron a rondar la zona. Pero ¿qué pasó? Si bien México era neutral en la guerra,
sí mandaba barcos mexicanos a que suplieran de petróleo a las empresas americanas para que pudieran fabricar armamento y otro tipo de cosas necesarias. Así que México, desde el puerto de Veracruz, mandaba a través del Golfo barcos petroleros para que suplieran a los americanos. Y entonces, dos barcos, un barco llamado el Faja de Oro y otro barco llamado el Potrero del Llano, fueron interceptados por submarinos alemanes, como lo podemos ver en el dibujito, y hundieron, cada uno de los barcos en diferente día, hundieron a estos dos barcos, y entonces cuando se enteran los mexicanos, comienza una sensación de condenar lo que el Eje estaba haciendo. Alemania había atacado directamente a personas mexicanas y se tenía que dar una respuesta. Y como lo podemos ver en el cuadro amarillo, imaginen que son el presidente Manuel Ávila Camacho y saben que los alemanes, lo que ellos hicieron, es una agresión que no puede ignorarse. Pero también saben ustedes que gran parte del pueblo mexicano, aunque no lo crean, era pro-nazi. Estaban a favor de los nazis, porque todavía en el 42 no conocían los campos de concentración y de muerte en contra de los judíos. Eso los alemanes lo tenían muy escondido. Entonces, y a la vez, por toda la historia que ha tenido México con Estados Unidos, los niños héroes, la invasión, que nos quitaron Texas, que nos quitaron California, los mexicanos desconfiaban de Estados Unidos. ¿Qué decisión se tiene que tomar? Inciso A, declararle la guerra al Eje directamente, meterse a la guerra. Inciso B, permanecer neutrales pero condenar los actos de Alemania. O inciso C, permitir que los americanos construyan bases aéreas en México. ¿Cuál opción tomarían ustedes si fueran el presidente? Vamos a ver qué hizo. La respuesta es la A. México entró a la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos a un grupo de mexicanos que se están manifestando a favor de que México entre en la guerra. Ya no querían ser neutrales, querían participar directamente. Vamos a ver otra imagen. Comenzó a circular propaganda a favor de que México entre a la guerra. Como lo podemos ver aquí, un joven enarbolando la bandera, atrás el barco petrolero Faja de Oro siendo bombardeado por los alemanes y el grito de guerra haciendo referencia al himno nacional. Otra propaganda, aquí podemos ver una en Estados Unidos donde dice que americanos todos luchamos por la victoria. El sombrero de charro, pero también el sombrero del tío Sam americano. Incluso Disney, en la siguiente imagen, creó un personaje de un pollo mexicano que se llamó Pancho Pistolas. De hecho, hicieron una película junto con el Pato Donald, Pancho Pistolas y un loro brasileño, que juntos hacían una alianza americana en contra de Alemania, Italia y Japón. ¿Cómo respondió México a esta agresión? Declara la guerra al Eje y una de las primeras formas es que a partir de lo que los submarinos hicieron en contra de los barcos mexicanos, miles, decenas de miles de mexicanos viviendo en Estados Unidos se alistaron para la guerra. Lucharon en todos los frentes de la guerra, desde Europa hasta Japón, ¿ok? Pero eran ciudadanos americanos o eran migrantes que ya vivían allá y que a partir de que se enlistaron en la guerra, al regresar, les dieron su ciudadanía. Vamos a la siguiente. Otra forma en la que México participó fue mandando una delegación de militares al frente de la guerra en África, el norte de África. Fueron pocos mexicanos, algunos de ellos fueron oficiales que dieron así como que ideas de cómo luchar en el frente africano, pero otros eran pilotos que ayudaron a los americanos a bombardear posiciones en Sicilia. Vamos a la siguiente. La forma más directa en la que participó México fue el Escuadrón 201. Me imagino que ustedes ya lo han sabido. Fueron un grupo de pilotos mexicanos que fueron entrenados en Estados Unidos y que los mandaron a bombardear posiciones japonesas, apoyar a los americanos en las Filipinas, en la liberación de Filipinas de mano de los japoneses.
El escuadrón 201 creo que eran como 30 pilotos y los demás eran doctores, cocineros, ayudantes y otras personas más. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos la foto de un avión americano, pero al cual se le pintó los colores tricolores de la bandera y están bombardeando a los japoneses en Filipinas. ¿Ok? Y cuando termina la guerra, en la siguiente imagen vemos que México los recibió como auténticos héroes. Los americanos también, cuando regresaron de Filipinas a Los Ángeles, los pilotos mexicanos los recibieron como verdaderos héroes valientes, los americanos. Y luego cuando regresan a México, les dan vítores en la Avenida Madero, en la Ciudad de México, les comienzan a crear arcos triunfales como el que ven en la imagen y llegan hasta donde estaba el presidente en el Palacio Nacional y les brindan unos grandes honores. Algunos de ellos fueron condecorados por el presidente Harry Truman allá en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Ahora quiero que ustedes vean el siguiente monumento que está en el Parque de Chapultepec. Ese es el monumento al Escuadrón 201. Beneficios de la Segunda Guerra Mundial para México. Queridos hermanos, ¿creen ustedes que la guerra tuvo el proceso que tuvo gracias a los mexicanos? ¿Habría cambiado el curso de la guerra gracias a México? Para nada. Era un escuadrón pequeñito. La verdad es que aun cuando México no hubiera entrado, no hubiera cambiado el resultado de la guerra. ¿Pero qué creen? Para México, la Segunda Guerra tuvo grandes repercusiones que las sentimos hasta este día. Y se me hace curioso porque en los libros de historia se le dedica unas cuantas líneas y si bien va una fotografía muy pequeña al Escuadrón 201. Casi no se habla de eso, porque obviamente se quiere dar como que una imagen de pacifismo aquí en este país. Pero le debemos mucho a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué beneficios obtuvo México. Número 1, México comenzó a exportar cada vez más alimentos y cultivos, posicionando a México como el primer socio comercial con Estados Unidos, y hasta la fecha lo seguimos siendo. Exportación de armas y petróleo a Estados Unidos, incrementando mucho las ganancias. Tercer beneficio, crecimiento de la industria cinematográfica. ¿Por qué creen que sobresalieron mucho Sara García, Cantinflas, Pedro Infante y todos estos actores que le dieron un brillo al cine mexicano en los 40s? Precisamente porque recibieron mucha ayuda de Hollywood, ¿ok? Por lo tanto, el cine mexicano puede compararse incluso con el cine americano en los años 30, 40, 50. ¿Ok? Otro beneficio, una posición de México favorable ante el mundo. Ya México no fue el país neutral, cobarde, que no quiso tomar partido en esta gran guerra. Ahora México también fue de los países que perdieron a sus hijos en el campo de batalla y por lo tanto ocupó un lugar en el glorioso estrado de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Siguiente beneficio, el programa Bracero, el cual fue la base para el incremento de la migración mexicana a Estados Unidos. ¿Ok? La migración a México comenzó a aumentar con el programa Bracero. Hasta el momento, este programa ya no existe, pero ese espíritu de migración para llegar a los campos americanos comenzó a crecer a partir de este programa. Siguiente, Brasil y México se convirtieron en los países más representativos de Latinoamérica. No podemos hablar de Latinoamérica si no hablamos de México y Brasil. Son las dos potencias principales en esta región y precisamente porque México y Brasil desde el inicio fueron los únicos países de Latinoamérica en mandar tropas a los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Los demás solamente proporcionaron dinero, proporcionaron alimentos, proporcionaron materias primas, pero México y Brasil llevaron soldados. ¿Ok? Siguiente, México fue de los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas y también en 1946, un año después de que terminó la guerra, fue parte del Consejo de Seguridad junto con Rusia, junto con Francia, junto con Reino Unido, con China y con Estados Unidos. ¿A qué nos lleva todo esto? A que ser un buen soldado cristiano representa ser leal al Todopoderoso. Les leo el versículo de 2 Timoteo 2:1 al 13. Palabra fiel es esta.
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pensemos en México. Si México le hubiera dado la espalda a Estados Unidos, posiblemente nuestra condición económica y social en el siglo XX hubiera sido muy diferente a como es ahora. Si pensamos que México está mal, pudo haber estado mucho peor, ¿ok? Seguiríamos siendo enemigos de Estados Unidos, del más poderoso. Y si sufrió México con Estados Unidos en la guerra, también después México ocupó el lugar del vencedor junto con el grandote Estados Unidos. Si nosotros sufrimos con Cristo en esta tierra, después reinaremos con Él. No le podemos ayudar a Jesús, no le podemos dar ninguna ayuda a Dios, Él lo tiene todo. Pero si nosotros nos apegamos en esta guerra del bando del vencedor, del bando de Dios, vamos a gozar después de las consecuencias, así como México gozó de todas las consecuencias económicas, políticas y sociales derivado de su entrada en la Segunda Guerra Mundial. No neguemos a Dios, por más que estemos enojados con Él, por más que estemos dolidos, por más que no sepamos lo que Él está haciendo, hay que permanecer fieles, pero esto solamente se logra si le pedimos ayuda a Dios, como lo pidió el rey Ezequías. La conclusión. Quiero concluir con una frase antigua del latín romano que dice así: si vis pacem, para bellum. ¿Qué significa? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Si quieres paz y ser librado de la ira, prepárate para lidiar esta guerra espiritual contra la ira. Si tú quieres dormir bien porque has tenido mucho estrés a lo largo de tu vida, prepárate para guerrear en el nombre de Jesús contra la ansiedad y el estrés. Si tú quieres tener un matrimonio pacífico y llevártela bien con tu esposa, con tus hijos, prepárate para guerrear al lado del Salvador en contra de las envidias, de los celos y de la infidelidad. Como bien lo dice Filipenses capítulo 4, el primer versículo de Filipenses 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes. ¿Firmes como quién? Como un soldado. Firmes en el Señor, amados. Y uno de los últimos versículos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuérdenlo, recordémoslo. Hacer la guerra no representa específicamente algo dramático. Sencillamente significa: Dios, ayúdame, tengo malos pensamientos en este momento, ayúdame, pelea por mí. ¿Y saben qué? Al final Dios pelea por nosotros, como lo dijo Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero necesitamos reconocer que necesitamos pelear la buena batalla y dejárselo todo al Señor. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude respecto a esto y que nos ayude a entender que la guerra espiritual es real y que tenemos que pelear. Necesitamos pelear. Nosotros tenemos la culpa. ¿Para qué nacemos? El hecho de nacer nos lleva a que tenemos que pelear junto a Dios la buena batalla. Amado Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra. Te pido perdón, Señor, si este sermón fue muy largo y quizás para mis hermanos fue tedioso, pero, Señor, te pido que el mensaje sea muy bien interiorizado y que nosotros, Padre, tanto como un servidor, como todos los que estamos aquí en esta iglesia, podamos reconocer que de ti es la guerra, pero también de ti es la victoria. Y así como México se alió con Estados Unidos, permítenos aliarnos contigo, que eres el Todopoderoso, y poder, Señor, llevar a cabo la buena batalla. Ayúdanos a consultar tu palabra, así como Ezequías consultó al profeta. Ayúdanos a orar en todo momento, así como el pueblo de Inglaterra reconoció tu soberanía en ese momento de gran crisis. Ayúdanos, Padre, a no proveer para los deseos de la carne, ni para el diablo, ni para el mundo, así como los rusos quemaron todas las provisiones para que los franceses no tuvieran con qué hacerse más poderosos. Y ayúdanos a entender que la guerra es real y que nosotros necesitamos luchar. Y ayúdanos a no cometer el error de Francia y de Inglaterra en contra de Hitler, que lo dejaron pasar. Ayúdanos, Padre, a entender que muchas veces la paz puede ser engañosa y que necesitamos luchar, Señor.
Ayúdanos a recordar siempre que nosotros estamos en guerra contra el enemigo, contra la carne, contra el mundo, no contra las personas de carne y hueso. Ayúdanos, Padre, porque esta guerra es fiera, es intensa. Ayúdanos a tener fe, ayúdanos a tener pasión, ayúdanos a no desapegarnos de ti y te pido que en todo momento tú nos guíes. En el nombre de Jesús, amén.